Hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga en gran manera. En esta mañana vamos a continuar con nuestros devocionales matutinos y vamos a dar lectura en esta ocasión a Proverbios capítulo 22, versículo 19 al 21, que dice de la siguiente manera: Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. En el anterior devocional, hermanos, hemos comprendido de la importancia de la sabiduría. Esta sabiduría debe ser algo que debemos de oír, que deben estar aplicadas en nuestro corazón, como también guardadas y afirmadas en nuestros labios. Habíamos dicho de que la sabiduría es algo indispensable para la vida del hombre. Y en contraste a ello podríamos ver a un necio que para sus caminos siempre van a ser tropezaderos y nunca hará en camino de rectitud. Pero el hombre sabio siempre se afirmará en sus caminos, no porque imparte por sí mismo, sino porque la busca. En este caso, la sabiduría de Dios. Ahora, hermanos, vamos a encontrar de esa amonestación de la sabiduría el propósito. Y el propósito lo hallamos en 2 aspectos, en el versículo 19 y el otro en el versículo 20 al 21. En el versículo 19 encontramos que ese propósito de la amonestación a seguir la sabiduría es para tener confianza en Jehová. Dice, para que tu confianza. Ese para qué ya nos muestra un propósito, nos muestra el fin de sí mismo, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. No cabe duda, hermanos, que la sabiduría no recae en una persona en particular, sino en todos aquellos que la buscan de verdad. Y esto debe ser una gran amonestación, debe ser una exhortación para nosotros en decir, buscamos la sabiduría. Vamos en pro de la sabiduría, seguimos el camino de la sabiduría. Eso es algo que cada uno de nosotros debemos de respondernos, porque nos conocemos en realidad. Sabemos nuestros hábitos, sabemos nuestros pensamientos, sabemos nuestras palabras, cada actitud, sabemos todos de nosotros. ¿Y quién mejor que nosotros mismos responder a esa exhortación? ¿Seguimos la sabiduría? El hecho de seguir la sabiduría no es un tema de carga, no es un tema para poder colmar nuestra paciencia, es un tema para descansar y confiar en el Señor. Sin embargo, no es el único propósito. Hay otro en particular que está expresado en una pregunta que dice: no te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Hermanos, una de las cosas que se puede ver en nuestra vida común es que todos hemos pasado por las aulas de algún aprendizaje. Sea en un aula o sea en el campo de trabajo, todos hemos recibido instrucción y sabiduría. Niños hoy en día reciben instrucción en escuelas, en colegios. Jóvenes reciben instrucciones, sabiduría, conocimiento en institutos, centros de capacitaciones y universidades. Profesionales que ya son titulados reciben todavía conocimiento y sabiduría en el campo del trabajo, en la aplicación, en el ámbito laboral. Puede alguno decir, pero yo no soy universitario, yo no soy profesor, yo no soy profesional. Bueno, ¿qué puedo recibir de conocimiento y sabiduría? Bueno, déjenme decirles que hay muchos hombres y mujeres de oficio que han aprendido tan solamente con oír y mirar a sus compañeros de trabajo o a sus jefes inmediatos. Por ejemplo, un mecánico, un jardinero, una pastelera, una modista, etc. Tantos oficios que también implican aprender bastantes cosas tan solamente con el mirar y en el oír. Todas estas cosas, hermanos, nos deben de enseñar de que cuando recibimos algún tipo de conocimiento y lo ponemos en práctica, debe afianzar nuestro carácter, debe afianzar nuestras actitudes. Cuanto más en las cosas del Señor. De pronto para nosotros en el ámbito terrenal sí nos sentimos seguros de algo que sabemos y que lo estamos poniendo en práctica.
Un abogado se sentirá seguro cuando pone en práctica todas las leyes que ha aprendido para defender el caso de su cliente. O un contador sabe cómo llevar adelante la contabilidad, la parte financiera, porque ha aprendido cómo cómo ponerlo en práctica, cómo registrar cada movimiento financiero y económico. O un médico sabe las instrucciones, sabe qué resetear a sus enfermos o a sus pacientes cuando ha diagnosticado el problema que aqueja a sus pacientes como tal. Hermanos, si se dan de cuenta, todos llegamos a adquirir sabiduría. Obviamente estamos hablando en cosas terrenales, pero la pregunta es, ¿cómo podemos adquirir sabiduría del Señor? La respuesta es sencilla. Primero, escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios es divulgada a través de sus ministros, quienes han sido constituidos con el poder y autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Ellos son los encargados de alimentar a la grey de Dios, de apacentar al pueblo de Cristo. Y a través de ellos adquirimos sabiduría, pero no de ellos, sino de la misma palabra de Dios. Y el prestar oído, el escuchar con todo nuestro corazón y guardarlo dentro de nosotros, hará de todos nosotros en conjunto, hombres y mujeres sabios. ¿Cómo podemos adquirir sabiduría? Cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras. Tanto el escuchar como el leer nos enseña lo que el versículo 20 nos dice. ¿No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencias? Para muchos eruditos el problema se encuentra cuando dice te he escrito 3 veces. En los manuscritos antiguos en el hebreo, esa palabra te he escrito 3 veces significa nobleza, sabiduría ya establecida. No te lo he hecho conocer ya en consejo y en ciencia, diría de otra manera. ¿Para qué? Para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad. La certidumbre es algo certero, es algo claro, es algo que se puede entender. ¿Y cuáles son las cosas claras que podemos entender? La palabra de Dios. No hay nada que nosotros podamos impartir como un talento para poderlas recibir. Eso es algo que el don de Dios nos da a nosotros mismos a través de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo hace que nosotros podamos entender las palabras de verdad. No por algo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo dijo que para los hombres carnales las cosas espirituales les son locura, pero para aquellos que son de Dios son sabiduría de Dios. Todos aquellos que somos hijos de Dios, las palabras, la ley de Dios son palabra de Dios, es sabiduría de Dios. Pero no se termina ahí. No se termina con recibir la sabiduría y retenerla dentro de mí. También implica algo. Y está a modo de pregunta que la respuesta es obvia. Dice en el versículo 21 en su segunda parte, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Una de las cosas que valoramos mucho de nuestros profesores, de nuestros docentes de universidad, es que ellos también pasaron por ese proceso. Haber aprendido de otros mentores, de otros tutores. Y habiendo aprendido, habiendo llevado a la práctica, ellos con propiedad, ahora pueden enseñarnos a nosotros que estudiamos. O de pronto tu jefe, que es el maestro albañil, el maestro de la mecánica, ya ha aprendido y lo ha puesto en práctica y con propiedad puede enseñarte a ti el oficio. O en el negocio, lo propio. Hermanos, de estas cosas aprendemos de que la palabra de Dios no las puede enseñar cualquiera. Solo aquel que tiene hambre de la palabra de Dios podrá enseñarlas. Solo alguien que realmente ha nacido de nuevo podrá recibir la palabra de verdad y comunicarla con veracidad y certidumbre. Damos gracias al Señor por tantos pastores y maestros que se dedican al estudio de las Escrituras, la escudriñan, tratan de asimilarla, la viven en sus vidas, mas también la comparten con todos nosotros. Hermanos, esto es algo de verdad. Y veamos el caso de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él es la sabiduría misma, pero Él no se la quedó para sí mismo. También la impartió a sus 12 apóstoles y los comisionó de 2 en 2 para predicar las buenas nuevas de salvación y el arrepentimiento de pecados.
Y estos apóstoles recibieron esta palabra de verdad, pero tampoco se la quedaron para sí mismas, sino que con propiedad y certidumbre enseñaron a otros hombres de Dios para que también cumplieran con la misión de predicar el Evangelio a todas las naciones. Hermanos, tanto tú como yo somos receptores de la sabiduría, pero ¿enseñamos la sabiduría? La enseñanza no solo también consiste en hablar, también consiste en demostrar con acciones. Pero, más allá de recibir, más allá de pronto de decir, sí, tengo el deseo de enseñarlo, la pregunta es, ¿buscamos la sabiduría? Porque el buscar la sabiduría hace que podamos tener certidumbre de las palabras del Señor, pero también que nuestra confianza está en Él. El adquirir sabiduría, hermanos, es simplemente ver las Escrituras, y en ellas nos muestra a un Dios fiel, a un Dios misericordioso. Lamentablemente vivimos frustrados, vivimos afanados, vivimos con muchas preocupaciones en la mente porque no sabemos confiar en el Señor. No sabemos buscar la sabiduría y de decir, Señor, será como tú quieres que se haga, y yo confío en ti y descanso en ti. Creo que esa es la amonestación, de que a veces no buscamos, o que muchas veces no buscamos la sabiduría de Dios. Y es más, al no buscarla, no tenemos la confianza y no creemos las palabras del Señor. No creemos que son ciertas, aunque decimos de boca para afuera que sí las son. Pero en realidad, buscar la sabiduría es como una perla de gran precio colgada en nuestro cuello que adorna nuestra personalidad. Hermanos, debemos de buscar la sabiduría. Debemos de afanarnos por buscarla, y eso llevará en nosotros la confianza en el Señor, pero también saber, hermanos, de que cada uno de nosotros hablamos las palabras del Señor con certidumbre, con propiedad, porque hemos confiado en el Señor. Que el Señor pueda ayudarnos en este día a meditar en nuestros caminos, pero también a buscar su palabra, porque es la sabiduría. Cristo mismo es la sabiduría de Dios, el Verbo hecho carne, la palabra de Dios. Así que, hermanos, meditemos en nuestros caminos. Que el Señor